Gloria a Dios. Por favor, nos podemos poner de pie de nuevo. Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre de Cristo. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú eres y todo lo que tú haces en nuestras vidas personales, Señor, y lo que estás haciendo ahorita alrededor del mundo. Deseamos que tú en todo, Señor, tú te glorifiques, que tu voluntad se haga, Señor, y que vengas pronto. Pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, en esta tarde, y que tú bendigas a cada corazón que escuche, Señor, que cada corazón sea conmovido, urgido a hacer algo al respecto a tu venida, a su relación con Cristo personal, Señor. Que tú trabajes a todos aquellos que los están escuchando y no te conocen, Señor. Que tú los toques, los cambies, los transformes por medio de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es buena. Tu palabra, Señor, salva. Tu palabra, Señor, cambia. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tu pueblo te dice amén. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, capítulo 11. Al versículo 7. Y cuando estén ahí, por favor, digan amén. La palabra de Dios dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe, por la fe. ¿Cuántos saben que sin la fe es imposible agradar a Dios? Y todo aquel que viene a Dios tiene que creer en Él. Amén. Y me encantó mucho el canto de adoración, el último que cantamos, creemos en ti, Señor Jesús, que eres maravilloso, Señor, y milagroso, Señor. Amén. Hermanos, si ustedes se recuerdan, la última vez que tenía el privilegio y la oportunidad de traer la palabra de Dios, que en medio de esa predicación mencioné algo que tenía que continuar y sería para otro tiempo. Si ustedes se recuerdan que cuando estaba hablando de la mujer que había perdido una dracma, y que esa parábola se trataba de una alma perdida, y que esa alma perdida era valioso en los ojos de Dios. Si ustedes se recuerdan que cuando esa mujer había encontrado su dracma, que había un gran regocijo en ella, que le llamó a todas sus vecinas, a todas sus amigas, y empezaron ellos a celebrar porque había encontrado lo que se había perdido. ¿Sí? Era valioso para ella. Y Cristo usó esa ilustración para mostrarnos a nosotros que una alma perdida es preciosa en sus ojos cuando viene a conocerlo. Y esos fuimos nosotros, amén. Y si ustedes se recuerdan que yo también me enfaticé en una aplicación en esa historia, en esa parábola. La usé como una aplicación a nuestras vidas, que también nosotros como cristianos podemos perder algo. ¿Sí se recuerdan? Y les di muchos ejemplos en el Viejo Testamento, como empezando con Adán y Eva, y luego el rey David, hablando de Samuel, de Elí, sus hijos, también Sansón, si ustedes se recuerdan. Hablamos de cada uno de ellos, que ellos habían perdido algo en su caminar cuando estaban caminando con el Señor, que los afectó. Y si pueden ir conmigo al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, porque esta es una continuación al mensaje que di la última vez.
en capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17, si se recuerdan esto, es común, un versículo bien común, lo conocen muchos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y nos vamos al capítulo 3, al versículo 6, y la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciaba para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces la escritura nos enseña que primero pecó Eva, y luego ella le dio a su esposo y él comió, y los dos pecaron. Y ahora el resultado de su pecado, todos somos destituidos de la presencia de Dios, ¿verdad? Todos caemos cortos de la gloria de Dios. El versículo 14 y 15, la escritura dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente, déjame irme para al versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Si recordamos que Adán, vino Dios en el jardín y vino y le preguntó, le habló a ellos. Y Adán dijo: fue tu esposa la que tú me diste. Entonces Dios le hace la pregunta, fíjense, le hace una pregunta al Señor a Eva. Y él le pregunta a ella: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y ustedes, si se recuerdan del mensaje anterior, dije que cuando Dios entraba, su presencia entraba y Él hablaba su palabra, que se alumbraba o encendía una luz. Y les comparé con la historia de la mujer que había perdido su dracma, que ella prendió su lámpara y ella agarró y empezó a buscarla, su escoba, y empezó a buscar entre la casa, ¿se recuerdan? Yo traté de conectar la historia con el principio, cuando Dios entró en el jardín y vino hacia ellos, que la luz se prendió, porque Dios es gloria, Dios es luz, y cuando hay luz no hay nada que pueda esconderse en la luz, todo sale a la luz. Entonces cuando Dios les habló, la luz se prendió y las cucarachas corrieron, ¿sí o no? Así sucede. Pero cuando le dijo eso, el enemigo estaba ahí presente también. Y cuando Eva le dijo al Señor: pues fue la serpiente que me engañó. El Señor ahora voltea hacia la serpiente y no le hace la pregunta. No tiene esa relación el Señor con la serpiente. La serpiente en un tiempo es el enemigo, es Satanás. Era en un tiempo el ángel, uno de los ángeles del Señor, del Dios del ejército. Él lo había criado y él se rebeló y pecó y cayó, y el Señor lo juzgó. Y ahora el Señor le habla y lo voltea a ver al serpiente y le dice lo siguiente: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste. Ya lo sabía, el Señor ya lo conocía, no había razón que preguntarle: ¿por qué lo has hecho? Maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y lo siguiente es lo que quiero que nos enfoquemos. El versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí Cristo, el Señor Padre, está dando una promesa acerca de su Hijo. Aquí está hablando de que un día va a venir Cristo por medio de una mujer y va a nacer, y ese hijo va a lastimar o a herir al enemigo en su cabeza, al serpiente. Y que el serpiente le va a hacer un rasguño
a Cristo, al cual fue crucificado en la cruz del Calvario. Esta es la promesa que está dando Dios en medio de este jardín, en medio de que habían ellos pecado. Entonces Dios, en su fidelidad, en su amor hacia su humanidad, al que Él crió, iba a proveer una provisión para poder restaurar la relación que se había perdido. ¿Están conmigo? Y Dios hizo una promesa. Entonces los hijos después que iban a nacer entre la humanidad tenían algo que mirar hacia. ¿Dónde poner su mirada? ¿Dónde poner su esperanza? En medio de un crisis, en medio de un problema grande. Porque el problema es grande. Es grande en ese entonces. Y escúchenme, que es bien grave hoy. Y nos urge. Porque lo que quiero hacer y compartir con ustedes en este mensaje es urgirlos, motivarlos, motivarme a mí como a ustedes en lo que ya está escrito. No es una nueva revelación, no es un nuevo entendimiento, es todo lo que Dios ya tiene listo y preparado en su palabra, en estos libros, 66 libros, ya está listo su plan, ahí está puesto. Y en estos momentos está en camino. Y si ustedes se recuerdan, anteriormente yo me dije, ¿dónde estamos? Les dije, ¿dónde estamos hoy? Estamos donde tenemos que estar. Eso es lo que les dije. Si ustedes se recuerdan. ¿Estaba Adán y Eva donde tenían que estar? No. Entonces Dios, en su fidelidad, en su amor hacia nosotros y a los que nos escuchan, que Él nos ama y nos quiere. Hay un amigo y hermano en otro lugar que conocí, dice, y si nadie te ha dicho que te quiere, si nadie hoy en este día te ha dicho que te ama, dice el hermano, quiero que sepas que yo me amo tal nombre y yo los amo. Y quiero decirles algo, Cristo los ama. Cristo los quiere mucho, mucho, mucho. Y Dios y Cristo me quiere mucho a mí, no estoy solo. Tú no estás sola, tú no estás solo. Cristo está contigo. Amén. Entonces, quiero que veamos que la mirada y la esperanza estaba en esta promesa y que tenían algo que mirar hacia el futuro. Amén. Pero algo sucedió entre esa promesa y cuando empieza a tener hijos y hijas. Algo sucede, las cosas cambian. Lo que uno tal vez no esperaba algo mejor, se hizo peor. Y Dios vio esto en la tierra. Si vamos al libro de Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, versículo 5. Bueno, empezamos en el versículo 13. Dice, y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Importante notar. El versículo 5. Y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, en que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, en lugar de tener su mirada, la gente o el pueblo que empieza a nacer, poner su mirada en esta promesa, habían quitado su mirada en esa promesa y en esa esperanza y empezaron a vivir como en conforme a los deseos de ¿qué? De la carne. Y el Señor describe más allá de lo que está sucediendo entre la humanidad, entre las multitudes. Si vamos al versículo 11 del mismo capítulo, dice la palabra, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. No sé si ustedes se recuerdan en los 80s y en los 90s, cuando había muchos en las noticias, salía mucho la violencia entre las ciudades,
especialmente en California y en Los Ángeles, las pandillas, en Juárez los carteles, había mucha violencia, había mucha muerte. ¿Sí se recuerdan? Que hasta muchos ni querían ir ni viajar a Juárez. Y en California, pues donde yo soy, pues fui parte de la violencia. Yo conozco la violencia. Hoy estamos viendo, no carteles, no tanto las pandillas, como vemos gente común, cometiendo ¿qué? Violencia. Ni son pandilleros. Lo que nunca pensamos que nuestros ojos iban a ver, estamos viendo hoy. Y luego dice la siguiente escritura en el versículo 12, y miró Dios la tierra. ¿A poco se le está escapando algo a los ojos de Dios? ¿A poco Dios no sabe lo que está sucediendo? Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, hablando de la corrupción, eso no es tanto sorprendente. La corrupción, como estamos viendo en el libro de Génesis, entre toda la Biblia, lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos visto. Hoy en nuestro día, en los 70s, 80s, 90s, 2000, hemos visto mucha corrupción. Pero en estos últimos 4 años, se ha visto más corrupción. Ha salido más las cucarachas, si lo puedo decir así, de la corrupción, por todos lados. Por todos lados. Y lo quiero notar y compartir con ustedes, porque no quiero que crean que Dios no está viendo todo esto, porque a veces nos enfocamos mucho en las noticias y toda la corrupción que está saliendo a luz y por otros medios, ¿verdad? Estamos viendo mucha de la corrupción y nos enfocamos tanto en ello que no nos enfocamos en lo que Dios va a hacer y lo que está haciendo. Nos consumimos mucho por ello, pero no nos debe de sorprender. Quiero que se fijen en algo. El versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Hasta me da temblor cuando comparto esto, me da temblor. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dice Dios que va a juzgar la tierra, y que dice Dios que va a destruir a todos ellos que están en la tierra, menos Noé y su familia de 8. Y Dios, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que Él le dice Dios instrucciones, qué es lo que Él debe de hacer. Le dice: quiero que hagas una arca. Cuando hagas esta arca, vas a meter a tú y tu familia, vas a contar 2 en pares a animales y los vas a meter al arca y van a ser salvos. Esto no había sucedido, todavía no tenía la arca. Dios nomás le dijo: hazlo, Noé. Noé, ¿qué hizo? Pronto, con temor, se movió. Obedeció a Dios. Entonces Noé se pone a construir. Ahora déjame preguntarte, ¿cuántos días le tomó a Noé para construir el arca, el Titánico? ¿10 días? ¿20 días? ¿1 año? Más de 1 año. Dice, nos enseña la palabra de Dios, calcula como unos 100 años y 20 años le tomó a Noé construir el arca. Mientras Noé y los 8 estaban ahí construyendo, las multitudes estaban alrededor de Noé mientras él construía, y él les decía, él les predicaba de la venida. Les dice la escritura que Noé era un progénero de justicia, predicaba de justicia. Él les decía que por sus acciones, no solamente por sus palabras, viene un juicio. Y nos tenemos que preparar. Es oportunidad que me ayudes a construir esta arca y encuentres misericordia delante de los ojos de Dios, y tú te puedas meter. Y la escritura dice que ellos, la gente o la multitud, lo hacían burla de Noé. Se burlaban de Noé.
Estás loco, Noé. Estamos en un desierto, estamos en El Paso, no llueve, estamos en Arizona, está seco, hay nopales nomás, no hay lluvia. Como ejemplo. Pasó años, no viene lluvia. Noé, ¿qué estás haciendo? 2 años pasan, 10 años pasan, 20 años. Noé, todavía estás ahí en ese proyecto. Y Noé, como Dios le dijo, construyendo su arca, preparando su casa, su familia, su vida personal, haciendo sus sacrificios a diario, sus oblaciones, sus sacrificios de sangre, porque Noé sabe que es un pecador y necesita la justicia de Cristo, la justicia de Dios, y él está creyendo en la promesa de Dios. Dios va a cumplir su palabra. Del libro de Génesis capítulo 3 al capítulo 6. ¿Cuántos están conmigo? Es una palabra que Dios dio, que es profética, que ha de venir esa promesa. Amén. Y si me acompañan al libro de Segunda de Pedro capítulo 2. No capítulo 2, capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Y cuando estén ahí digan amén. Están más rápido que mí. Bueno, mejor vamos al capítulo 2. Sí, capítulo de Segunda de Pedro, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados ¿a qué? Al juicio. Cuando pecó Satanás, Lucifer, cuando él pecó, él se llevó 1/3 de los ángeles del cielo con él en una rebelión contra Dios. Porque si ustedes se recuerdan, Lucifer, Satanás, quería ser como Dios. Y entonces él se llevó 1/3. Entonces entre esos 1/3 de los ángeles, y son muchos ángeles, que si nosotros vemos las estrellas, es incontables. Se llevó muchos. Y en esa rebelión Dios juzgó a esos ángeles y están reservados, están atados, están limitados. No pueden hacer tanto lo que ellos quieren hacer. Pero vendrá un día en el cual van a ser soltados. Pero no me voy a enfocar en eso. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, el cual estamos leyendo en el libro de Génesis, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Por qué Dios se tardó con Noé? ¿Y por qué se tardó 120 años antes del diluvio? Porque Dios amaba a la gente. Dios quería y le estaba dando la oportunidad de que se arrepintieran. Pero ellos no le hacían caso. Hoy en día hay una venida de Cristo que estamos esperando la iglesia. Ese es el rapto, cuando Cristo viene por su iglesia antes de la gran tribulación. Cristo vendrá por su iglesia, la cual en cualquier momento ahorita que estamos puede suceder. Antes que se aparezca el anticristo, antes que se aparezca la marca, la iglesia de Dios se tiene que ir con el Señor. Viene con él, ser arrebatados, levantados y se van con él, que somos cambiados. En cualquier momento, puedo estar yo bajando de aquí y pum, me voy. En un abrir y cerrar de ojos, así tan pronto, dice la escritura. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, es lo que dice. Pero hay otra venida, la segunda venida, en la cual la iglesia, los santos vienen con Cristo a la tierra, a gobernar en la tierra por ¿cuántos años? 1000 años. Tenemos promesas en la cual nosotros como una iglesia debemos de poner nuestra mirada hoy en este momento. Nos urge preparar nosotros nuestras vidas personales, nuestra relación con Dios, para estar bien con el Señor, estar agradable delante del Señor, porque nos espera, dice la escritura, un galardón, nos espera unas coronas de justicia hacia nosotros, la cual en Apocalipsis las vamos a regresar en los pies de Cristo.
Vayamos ahora a brincar al capítulo 3, segunda de Pedro. Y quiero que vean la urgencia que tiene Pedro, el apóstol, hacia la iglesia, de urgirlos, de motivarlos, de inspirarlos, de hablarle de estas cosas otra vez. Porque la escritura en el primer versículo de capítulo 3 dice: amados, esta es la segunda carta, fíjate, que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio y entendimiento. Y en una de las clases que yo doy hablo de la exhortación, si te acuerdas, Gloria. Exhortación, esta es una exhortación no solamente de animar, sino viene con advertencia. Y ustedes ojalá entiendan que las escrituras en un tiempo no estaban en capítulos ni en versículos. Estaban así, todos juntos así. Y pasó el tiempo cuando los separaron, ¿verdad? En capítulos y en versículos. Y Pedro dice, versículo 2: para que tengas en memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Nada nuevo. Tenemos que poner atención a los profetas, de lo que se profetizó, de lo que se habló en la escritura. Nada nuevo. Ya está escrito. Lo que no hacemos es leer la palabra de Dios. Nos olvidamos lo que ya está escrito. ¿Por qué buscamos algo nuevo que suceda? Me pregunto. Mira lo que dice el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora, aquí no está hablando Pedro de la promesa donde Cristo iba a nacer por medio de María. Aquí Pedro está profetizando y hablando de los postreros días, hablando de la promesa que se le dio a la iglesia, que él iba a regresar con ella a la segunda venida. No el rapto, la segunda venida. Y como que el mundo nos está viendo a la iglesia, ¿y qué están haciendo? Se burlan de los cristianos. ¿Y para qué vas a la iglesia? ¿Por qué lees la palabra de Dios todos los días? Lo bueno es que tú tienes una pareja que estás casado con un cristiano, pero si estuvieras casado con un inmundo, uno del mundo, un incrédulo, él te diría: ¿por qué vas a la iglesia? Falta ahora, vámonos a Redoso, vámonos a California. ¿Qué tiene la luz con las tinieblas? Se burlan, se van a burlar. Yo me recuerdo cuando estaba haciendo tiempo en la prisión, me gustaba correr. No corro ya tanto, se puede ver, pero cuando corría alrededor del traque, me recuerdo unos que eran bien racistas, tatuajes en la cara. Y me recuerdo escuchando unos de ellos diciendo esto, y no estoy mintiendo, te lo estoy diciendo. Este hombre dijo, así como, dijo, tú tienes que odiar a Dios 24 horas del día, dijo. Yo lo escuché. Y yo creo que él sabía que nosotros que andábamos ahí éramos cristianos. Y lo dijo para que nosotros lo escucháramos. Y esto fue en el 2009. ¿Cuánto más ahora? Que hay personas que dicen eso, sienten eso, piensan eso, sus pensamientos corruptos. El versículo 5: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua,
pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué se está refiriendo allí Pedro? Que si el Señor se ha tardado es para que el mundo que nos está escuchando o al que le estemos dando el testimonio escuchen y se arrepientan y vengan a conocer a Cristo. Cristo los ama también a ellos. Y nosotros nos debe urgir no solo preparar nuestras vidas personales, ¿verdad? Poner nuestra casa en orden, como se dice, porque no nos vamos a quedar aquí. Todo va a ser hecho nuevo. Todo va a ser hecho nuevo. Mucho de qué predicar. Dice el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Cuando se refiere al día del Señor, ese es el día de juicio. Como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Y esto es lo que me quiero enfocar en el 11. Fíjense. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de qué? De vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, sea una comparación en el día del Señor, el juicio y nuestra manera de vivir. Cómo nos debe de urgir a nosotros, motivar de hacer una esposa limpia, de limpiarnos a diario. No tanto ser perfectos, porque estamos perfectos en Cristo, pero no por nuestras propias obras. Nos movemos a limpiarnos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. No va y viene, está dentro de nosotros, y el Espíritu Santo mismo nos convicte, nos conmueve y nos hace vivir hacia Dios mejor de lo que estábamos antes. Pero estamos, regresando a la pregunta, estamos donde tenemos que estar. ¿Quieren que pare ya? ¿Quieren que siga? Porque el Señor tiene más. El día que el Señor va a juzgar, o el día del Señor, no va a ser con agua, no va a ser con un diluvio, es lo que acabamos de leer. Que cuando el Señor venga a juzgar otra vez, va a ser con ¿qué? Con fuego. ¿Cómo Dios decida formar ese fuego o hacer ese fuego? No lo sé, eso no lo sé. Ni voy a entrar en ese detalle en este momento. Pero si nosotros vemos la vida de Sansón, vemos la vida de David, vemos a Adán y Eva, vemos Elí, vemos sus hijos que no estaban donde tenían que estar en su caminar con el Señor. Si eso les sucedió a ellos, ¿cómo no nos puede suceder a nosotros? Me pregunto. ¿Puede suceder eso entre nosotros? ¿O crees tú mismo que estás bien con el Señor y estás bien parado con el Señor y que estás sin mancha y sin pecado? Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 15, si pueden ir conmigo ahí y lo pueden notar, highlight, underline. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 15. O mejor dicho, el 11, 10, 11. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, fíjate, el que piensa,
estar firme. If you think, dice, mira que no caiga. O sea, Pablo dice, puede suceder entre ustedes. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 4. Estamos donde tenemos que estar con el Señor. 1 Corintios, ¿dije capítulo 3? Me equivoqué. Quiero ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. ¿Están conmigo? Gracias por la paciencia. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hagáis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, y que estés perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Así debe de estar la iglesia, en un mismo sentir y en un mismo parecer, teniendo el mismo pensamiento que está en Cristo y en la palabra de Dios, que estemos en acuerdo en lo que la Escritura dice, no en tu opinión, no en tu entendimiento, sino que lo que la Escritura dice. En eso tenemos que tener el mismo pensamiento y el mismo sentir. Pablo dice, sucedió entre los corintios, es lo que me pregunto. Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cleo, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice que yo soy de Pablo, y otros dicen que son de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Están divididos? ¿Están unidos en el mismo parecer y el mismo sentir? No, están divididos. Están ellos poniendo su mirada ¿en quién? En el hombre. Por Dios. Yo no soy de Austin. Austin no es, su mirada no está en mí. Austin, el pastor, su mirada está en Cristo. Ese es su pastor. ¿Sí o no, Austin? That your pastor is Jesus Christ. That your eyes are not on me and my eyes are not on you. It's on Jesus Christ. Están en Cristo. Yes or no, pastor? Amen. Yo no soy de Austin. Yo no soy de Robert. Y Robert está de acuerdo conmigo. Robert, el pastor de Robert es Cristo. Y él, mientras él siga a Cristo, yo sigo a Robert porque Robert sigue a Cristo. Así es. Si Robert va para la izquierda y no derecho, no me puedo ir con Robert, con el pastor, y el pastor va a decir lo mismo de mí. Tengo esa confianza de decirlo, porque la Escritura nos enseña que no somos de Pablo, no somos de Apolos, no somos de Cefos. Entonces, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? Solo son trabajadores, labradores, de los que siembran y están regando en la labranza que es el pueblo de Cristo, el cual somos nosotros. Entonces, ¿quién es Mario? Nadie, alguien que está sembrando. Porque el que recibe la gloria, el que estamos siguiendo es Cristo. Están conmigo. Entonces, la iglesia de Corintios no estaba donde tenían que estar. Sigue diciendo Pablo en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que de ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, también a los demás. No sé si he bautizado a algún otro, ni Pablo se recuerda de eso. Hoy en este día tenemos muchas denominaciones entre la cristiandad, bautistas y muchos otros nombres. ¿Para qué nombrar? Los conocemos. Estamos en el mismo sentir, el mismo pensamiento. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, ahí es donde quería ir al versículo 3, al 1 al 4. Cuando estén ahí digan un amén, amén. Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. O es de ir a beber leche o no vianda, porque aún no estáis capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, el hombre común, el del mundo, anda en esas mismas cosas. ¿Cómo es que nosotros como cristianos, teniendo el Espíritu Santo, andamos con estos celos y contiendas y desilusiones? Disensiones, digo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿O pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. A Él sea la gloria, amén. Capítulo 4, versículo 18. Primera Corintios 4, 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, dice Pablo, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieres? ¿Ir a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo dice, escoge, ¿cómo te lo traigo? Porque parece que cuando te escribo las cartas y son medio suavecitas para ustedes, no me lo toman tanto en serio, pero si voy en presencia se las voy a dar más duro. ¿Cómo lo quieren? Se lo estoy tratando de dar bien. Ahora les habla con más madurez, con más espiritualidad, no como bebés. No nos podemos portar, si estamos creciendo en las cosas del Señor, hermano, no debemos ser como bebés. Debemos de crecer en nuestro caminar espiritual, porque si estás haciendo tales cosas, entonces no estás tan espiritual, estás en la carne. Tienes que discernirlos entre los dos. El Señor Jesucristo le escribe a las iglesias en Apocalipsis, y el tiempo corre. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, y no voy a enfocarme tanto en las iglesias, nomás un detallito. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Tenemos la iglesia de Éfeso, tenemos la iglesia de Pérgamos, tenemos la iglesia de Taitaria, Sardis. Y Dios tiene una palabra para cada una de ellas, de las iglesias, tanto como el Señor tiene una palabra para ¿quién? Para Jesus Chapel, ¿sí o no? El mismo Dios, el mismo Espíritu le habla a sus iglesias. Versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que ya no puedes soportar a los malos, y que has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Buenas cosas, dice el Señor de ella. Pero tengo algo contra ti, que has dejado lo fundamental, lo más importante, tu primer amor. Esta iglesia tenía muchas obras, muchas actividades, muchos esfuerzos, no estaban cansados, pero seguían trabajando, no se daban por vencidos. Pero dice el Señor, has dejado tu primer amor, mi relación conmigo. ¿Estaba esta iglesia donde tenía que estar? No. El versículo 12, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tengo algo contra ti, dice el Señor. ¿Sí? ¿Estaban ellos donde tenían que estar? No. Versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia a Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce brunido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas ¿a qué? A los ídolos. Tengo esto contra ti. ¿Estaba esta iglesia donde tenía que estar? No. Una más. Capítulo 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Estaba esta iglesia donde tenía que estar? No. Mi pregunta es ahora: ¿estamos nosotros? Y esto es para que nosotros nos llevemos a nuestro hogar con ustedes. ¿Estamos nosotros donde tenemos que estar? ¿Están los que nos están escuchando online? ¿Están ustedes donde tienen que estar con el Señor? Porque el Señor no se tarda y viene pronto. Y viene por su iglesia, por su esposa, la cual Él murió con 3 clavos. Una madera, dio su vida, su cuerpo perfecto, sin mancha, por amor hacia nosotros. Y el tercer día dice la palabra que resucitó para vivir, reinar, vencer, porque ahí es donde se cumple aquella promesa que el Padre dio en Génesis capítulo 3, que esta mujer, que esta simiente que es Cristo, iba a herir al enemigo. ¿En dónde? En la cabeza, quitándole la autoridad que tenía sobre la muerte, y Cristo lo venció para darnos a nosotros vida, y vida en abundancia, y vida eterna, al cual debe de recibir toda la gloria y honra. Y no miro muchos amén y aplaudiendo hacia el Señor. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué dice el Señor hacia nosotros? ¿Qué le dice el Señor a Mario ahora? ¿Y qué le dice el Señor a ti? Isaías capítulo 1. La palabra de Dios. 1:18. Dice Isaías capítulo 1 versículo 10. Viní luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor quiere que nos ponemos a cuentas con Él. No con el prójimo, no tanto con los líderes, no con la iglesia, con el Señor. Porque si tú te pones bien con el Señor, Laura, Rudy, yo, tú, nos ponemos bien individualmente con el Señor, corporalmente como la iglesia estamos bien delante de Dios. Así trabajan las cosas. No lo hago por nadie más, sino para mí y mi relación con Dios. Porque conozco la promesa de Dios, que ya viene el Señor. Y ahorita hay violencia y hay corrupción en el mundo. Nos debe urgir, motivar con temor, examinarnos nosotros, ponernos a cuentas con el Señor. Ayúdame, Señor, estoy fallando aquí en esta área. Ayúdame a superar esto. Ayúdame a vencer esto. Quiero ser limpio delante de ti, lo mejor que yo pueda dar, porque estás morando y tu espíritu me da fuerzas, me da poder y fortaleza para hacerme libre de cualquier cosa que me está atando.
o deteniendo. Te tengo a ti, Señor. No estoy solo. Cristo está contigo, está conmigo. Te ama, te quiere. Amén. ¿Te queda ponernos de pie? Palabra de Dios. Vamos a cerrar en oración. Y ahí donde ustedes estén, hablen con el Señor, pónganse a cuentas con el Señor. ¿Qué te cuesta? No me mires a mí, no mires a Mario, no mires al hombre, no mires mis fallas, no mires mi pasado. Mira lo que el Señor te está hablando a ti. El Espíritu Santo está hablando. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo ha hablado lo que viene y hay por venir. Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, precioso nombre, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria porque eres bueno, Señor, eres digno de toda alabanza y adoración. Estás presente en este servicio, Señor. Te has manifestado a través de las alabanzas, Señor. Estabas en medio de nosotros, Señor, ministrándonos, Señor Padre, santificándonos, Señor, para ti, para tu gloria y honra, Señor. Gracias te damos por tu palabra, tu Espíritu Santo que nos santifica, Señor, a diario, Señor, nos está renovando. Pero hay cosas que tú tienes contra nosotros y yo los sé los míos, Señor. No los escondo delante de ti, tú los ves, Señor, y te pido que me ayudes, que me des fuerza a mí, que le des fuerza y fortaleza a tu iglesia, Señor. A ellos se pongan en cuentas contigo, yo me pongo a cuentas contigo, Señor. Límpianos, Señor, prepáranos como una esposa, que vienes pronto, Señor, por tu iglesia, Señor, y queremos estar listos, Señor. Bendice a tu pueblo al ir de este lugar, Señor, que todo lo que se ha hablado, Señor, sea sellado en sus corazones y que lo pongan en práctica. Esto todo te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús y tu pueblo te dice, amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos.